Una camarera ayudaba a un anciano en secreto, sin saber que un día 2 vehículos negros irrumpirían en su pequeño restaurante. No olvides escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Aquel local de piedra, con manteles de cuadros rojos y olor a comida casera, era el refugio de Clara. Cada mañana, a la misma hora, un hombre mayor de paso lento y mirada cansada cruzaba la puerta. Nunca pedía nada. Solo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía. Clara, con la naturalidad de quien entiende el hambre y la soledad, le servía un plato de comida sin decir palabra, como si fuera un cliente habitual. Jamás le cobraba. Sabía que no podía pagar. «Hoy preparé estofado, está recién hecho», le dijo una mañana con voz suave. El anciano levantó la vista y asintió en silencio, con una gratitud que no necesitaba palabras. «Algún día entenderás quién soy en realidad», murmuró él con un temblor casi imperceptible en la voz. Clara sonrió, pensando que eran desvaríos de la edad. Para ella, solo era un hombre solo, frágil, con demasiados inviernos encima. No hacía preguntas, porque sabía que todos cargan historias que prefieren guardar. Con el paso de los meses, comenzó a sentir un afecto profundo por él. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y dignidad, que la conmovía más de lo que quería admitir. A veces lo sorprendía observando el horizonte por la ventana, como si esperara que alguien apareciera. ¿Nunca pensó en volver con su familia?, le preguntó una tarde mientras limpiaba la mesa. El anciano bajó la vista. «A veces no se puede volver», susurró. «A veces solo queda esperar». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Clara, que había crecido sin padres, entendía bien lo que era sentirse sola. Tal vez por eso lo trataba como al abuelo que nunca tuvo. Cada plato que servía era más que comida. Era compañía, cariño, humanidad. Pero una mañana todo cambió. Clara estaba sirviéndole el guiso, como siempre, cuando escuchó el rugido de motores acercándose. 2 camionetas negras se detuvieron bruscamente frente al restaurante. Las ventanas vibraron. Ella miró hacia afuera y el corazón le dio un vuelco. Hombres vestidos de negro descendieron armados, tomando posiciones alrededor del lugar. El anciano no se movió. Mantuvo la mirada fija en su plato, sereno, como si hubiera estado esperando ese momento. «Clara», dijo con voz grave, «pase lo que pase, no tengas miedo». Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. No entendía qué estaba pasando. ¿Quién era realmente ese hombre que había alimentado cada día sin saber su historia? Uno de los agentes se acercó a la puerta. Clara retrocedió con el plato aún entre las manos. El silencio era tan espeso que podía oír su propio corazón. El anciano se levantó con lentitud. Ya no parecía débil. Su cuerpo se irguió con una firmeza que la dejó sin palabras. Su mirada era otra, fría, calculada, poderosa. La puerta se abrió de golpe. Clara apretó el plato contra el pecho, como si pudiera protegerse con él. Los hombres apuntaron. Nadie habló. El anciano dio un paso adelante poniéndose frente a Clara. Ella sintió que el tiempo se detenía. Todo dentro de ella gritaba que estaba frente a algo demasiado grande para comprenderlo. «Bajen las armas», ordenó el anciano con voz firme. «Ella no tiene nada que ver». Los hombres se miraron entre sí y obedecieron sin dudar. Clara apenas podía respirar. Miró al anciano con los ojos abiertos de par en par. «¿Quién es usted?», susurró con la voz quebrada, y por primera vez comprendió que aquel hombre que había alimentado en silencio nunca había sido un desconocido. El anciano inhaló profundamente, como si aquel momento fuera el cierre de una historia demasiado larga. «Fui alguien con poder, con demasiadas decisiones en mis manos y demasiados enemigos», dijo con voz firme. «Desaparecí para mantener a salvo a los que amaba». Clara lo miraba sin poder comprender del todo. Su mente intentaba ordenar las piezas. Las camionetas negras, los hombres armados, la calma imperturbable de aquel anciano. Todo apuntaba a que no era un desconocido cualquiera, sino alguien que había dejado huellas invisibles en la historia. Uno de los agentes se acercó con respeto. «Señor, su ubicación ya no es segura. Debemos irnos. No podemos garantizar su protección si se queda». El anciano asintió lentamente y giró hacia Clara. En sus ojos, antes apagados, brillaba ahora una mezcla de dolor, gratitud y paz. «Si no fuera por ti», dijo con voz entrecortada,
Habría perdido la fe en las personas. No tienes idea de lo que significó para mí que alguien me tratara no como un fantasma, sino como un ser humano. Clara sintió un nudo en la garganta. Apenas podía sostener el plato que aún tenía entre las manos. Solo quería que no pasara hambre, murmuró ella. Él sonrió con ternura. Hiciste mucho más que eso. Me devolviste la esperanza. Los hombres insistían, ansiosos por marcharse, pero antes de salir, el anciano tomó la mano de Clara. Sus dedos temblaban, cargados de años de secretos y sacrificio. No olvides esto, le dijo. A veces, un plato de comida no solo alimenta un cuerpo, también rescata un alma. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Clara. ¿Volveré a verlo?, preguntó con un hilo de voz. Él la observó en silencio, como si su mirada fuera su respuesta. Luego soltó suavemente su mano y caminó hacia la salida. Los agentes lo escoltaron hasta uno de los vehículos. Antes de subir, se volvió una última vez. Sus ojos buscaron los de Clara, y en ese instante, ella sintió que le entregaba un mensaje sin palabras. Sigue siendo quien eres. El motor rugió. Las puertas se cerraron, y en cuestión de segundos las camionetas desaparecieron por el camino de tierra. El restaurante quedó en silencio. Solo el eco de lo ocurrido flotaba entre las mesas. Clara permaneció quieta, con el corazón desbocado. No sabía quién había sido realmente aquel hombre, ni qué papel había jugado en el pasado, pero entendía que había presenciado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pasaron los días, luego las semanas. El pueblo volvió a su rutina. Los comensales seguían llegando. Los manteles se manchaban de vino y las risas regresaron. Pero para Clara nada volvió a ser igual. Cada vez que servía un plato recordaba sus palabras. Un plato de comida puede salvar un alma. Con el tiempo, decidió honrar su memoria. Cada mañana colocaba un plato caliente en la mesa junto a la ventana, la que él solía ocupar. Nadie se sentaba allí, pero para ella esa silla nunca estuvo vacía. Al principio algunos clientes se reían, otros lo veían como un gesto extraño, pero poco a poco su acto comenzó a inspirar a los demás. Los vecinos empezaron a dejar comidas para quienes no podían pagar. El pequeño restaurante se transformó en un lugar donde la bondad encontraba refugio. Años más tarde, cuando el cabello de Clara se tornó gris, aquella costumbre seguía viva. El plato diario seguía esperándolo. Y aunque el anciano jamás volvió, su presencia se sentía en cada acto de generosidad que nacía en ese lugar. Porque al final, lo que perdura no es el poder ni el miedo, sino la humanidad que compartimos. Y aquel hombre que un día se ocultó entre sombras, encontró su redención no en un trono ni en un ejército, sino en la bondad de una simple camarera que decidió alimentar a un desconocido como si fuera de su familia. A veces, las personas más simples hacen los actos más grandes. Clara no cambió el mundo con dinero ni con fama. Lo hizo con un plato de comida y un corazón dispuesto a ayudar. Y aquel anciano, que un día fue alguien poderoso, encontró su redención no en el poder, sino en la bondad. Porque la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Y la esperanza a veces llega en forma de un gesto tan pequeño que solo los corazones nobles pueden verlo. Si esta historia te tocó el alma, dale me gusta, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en la humanidad. Y suscríbete para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que aún hay luz, incluso en los lugares más simples.